amanecer del 1 de enero de 1994, una noticia sacudió al país. En Chiapas, un grupo guerrillero se había levantado en armas. El asunto parecía impensable. Ocurría justo cuando los mexicanos, bajo el mando del presidente Salinas, soñaban con ingresar al primer mundo y el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 5 años atrás había caído el muro de Berlín y con él el comunismo en Europa del Este. Y en la mayor parte de América Latina, las revueltas armadas eran cosa del pasado. Pero la rebelión nos colocó frente a frente con Chiapas, esa parte olvidada de México con su historia de siglos de opresión e injusticia que se remontan a la conquista. En Chiapas, como en el resto de la Nueva España, el territorio fue repartido en encomiendas, extensiones de tierras entregadas a los conquistadores. Junto con las tierras se otorgaba a los indios que ahí vivían y que en un principio tuvieron que trabajar en condiciones de virtual servidumbre. En 1545 llegó a la diócesis de Chiapas el obispo dominico Fray Bartolomé de las Casas, que había jugado un papel central en la promulgación de las nuevas leyes de Indias que prohibían la esclavitud de los indígenas. El apóstol de los indios enfrentó firmemente a los encomenderos y negó los sacramentos a quienes no los hubieran liberado. A pesar de la protección que las leyes tutelares brindaron a los indios en el resto de la Nueva España, en Chiapas en particular, los indios siguieron viviendo en condiciones deplorables durante los siguientes siglos. En 1712, los celtales de los Altos de Chiapas emprendieron una guerra étnica contra los blancos, una guerra de exterminio con el inútil afán de revertir la conquista. La rebelión reforzó la voluntad de los mayas por no mezclarse con los criollos para preservar su cultura y religión, y contribuyó también a ahondar el temor y desprecio que los blancos y mestizos de Chiapas sienten hacia los indios. En Chiapas, los indios llaman a mestizos y criollos con palabras despectivas que reflejan esa confrontación: ladinos y castlanes. Cuando el obispo Samuel Ruiz llegó en 1960 a la diócesis de Chiapas, la realidad que encontró no era muy distinta de la que siglos atrás vio Fray Bartolomé. En algunas fincas, los patrones aún azotaban a los peones acasillados y les pagaban en las tiendas de raya. En San Cristóbal de las Casas, orgulloso bastión de los criollos de Chiapas, los indios solían bajar de las aceras para cederle el paso a los blancos. A partir de 1950, en el estado de Chiapas comenzaron a producirse cambios que afectaron las difíciles condiciones de subsistencia de los indígenas. Especialmente de los que habitaban la zona de los Altos. Con apoyo financiero del gobierno, numerosas fincas agrícolas, donde los indígenas se empleaban como peones, se transformaron en ranchos ganaderos que ocupaban menos trabajadores. Por otra parte, las fincas cafetaleras del Soconusco comenzaron a contratar inmigrantes provenientes de Guatemala, a los que les podían pagar menos que a los chiapanecos. Ante la imposibilidad de conseguir trabajo, muchos peones acasillados y temporaleros buscaron nuevos horizontes. Colonizar la selva lacandona significó una esperanza.
Los cambios también se produjeron en la relación de las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas con la sociedad. Una relación hasta ese momento dominada por pequeños grupos de ladinos de San Cristóbal. Y a partir de los años 60, ¿sí?, los interlocutores de los indios aumentan considerablemente. Es la llegada de un nuevo obispo que empieza a poner en práctica una política pastoral distinta. Es la llegada de iglesias protestantes, sobre todo norteamericanas, la llegada de funcionarios del INI, que vienen del norte de México o de la Ciudad de México. Gracias a la labor de los protestantes que traducen el Nuevo Testamento, los campesinos mayas tienen por primera vez un texto escrito en su lengua materna, lengua que sabían hablar pero no escribir. Por su parte, el Instituto Nacional Indigenista funda en San Cristóbal un centro coordinador que impulsa una importante labor social. A esto se sumaría una nueva actitud de la Iglesia Católica. Cuando Samuel Ruiz fue consagrado obispo de la diócesis de Chiapas el 25 de enero de 1960, la presencia de la Iglesia Católica en las zonas indígenas era muy reducida. La actuación de los sacerdotes se limitaba en gran parte a la aplicación de los sacramentos. El nuevo obispo se propuso devolverle su carácter misionero y evangelizador. En 1962, don Samuel asistió en Roma al Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII. Las propuestas de cambio impulsadas por el Papa fueron para él una revelación. Y entonces, ante el tercer mundo, ante el mundo de la pobreza, la Iglesia, en su manera de relacionarse, descubre lo que es y lo que tiene que ser. Se clarifica su misión, pero al mismo tiempo se determina su misión. Si no está en una adecuada relación con el mundo de la pobreza, no cumple con su tarea y deja de ser la Iglesia de Jesucristo. De regreso a Chiapas, promovió la división de la diócesis, conservando bajo su cargo el territorio de mayor densidad indígena. Para empezar, creó 2 escuelas diocesanas para la formación de catequistas, y así comenzó la formación de más de 7,000 hombres y mujeres que llevaron la nueva acción pastoral a los altos y a la selva, enriqueciéndola con las tradiciones y la organización de las comunidades. En 1968, el obispo Ruiz García participó en la segunda conferencia episcopal latinoamericana celebrada en Medellín, Colombia. Allí entró en contacto con un sector de la teología de la liberación que aboga por la emancipación, en última instancia violenta, de los pueblos oprimidos. Medellín cumple una función específica. Vamos a repensar el concilio desde nuestra realidad latinoamericana. ¿Cómo anunciar el Evangelio a los que no son casi seres humanos? Porque están sometidos a una presión, represión y marginación que generan la muerte, donde más bien pensamos en que de qué manera podemos anunciar un evangelio de vida a aquellos que están muriendo. Para don Samuel, la redención cristiana significaría, ante todo, lograr la liberación de las comunidades empobrecidas, no solo en la vida eterna, sino en la terrenal. La Iglesia Católica va a jugar un papel muy importante. Es casi la única institución que los acompaña en esta aventura de colonización de la selva lacandona. Además, como es común entre colonos, ¿sí?, que tienen que enfrentar un medio natural muy hostil y situaciones de vida muy precarias, se da formas de vida comunal muy fuertes y de democracia comunal. La interrelación entre catequistas y comunidades fortaleció una nueva conciencia que parecía apuntar al nacimiento de una fuerza política, pero esa era una tarea que no le correspondía directamente a la Iglesia.
principios de los años 70, llegó a Chiapas un grupo de egresados de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, quienes promovieron la fundación de las primeras uniones de ejidos. Posteriormente, en 1976, el obispo Samuel conoció en el norte del país a un grupo de activistas inspirados en las ideas de Mao Zedong, encabezados por Adolfo Uribe Alba, que hacían trabajo político entre colonos y campesinos. Impresionado por la organización popular que habían construido, don Samuel los invitó a trabajar en Chiapas. Los brigadistas de Uribe Alba trabajaron junto con los catequistas en la organización de proyectos productivos y establecieron con el gobierno convenios de comercialización de café para eliminar a los intermediarios. Asesoraron con eficacia a los indígenas en sus reclamos de tierras e impulsaron la formación de una gran organización campesina, Unión de Uniones Ejidales. Las buenas relaciones con los catequistas terminaron en cuanto los brigadistas, también llamados norteños, comenzaron a disputarle a la diócesis el liderazgo sobre las comunidades. Por su parte, los catequistas más radicales los acusaron de reformistas y de entreguistas al gobierno y criticaron su estrategia de lucha que les parecía tibia. Vivimos una situación de emergencia. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga en las manos. Al profundizarse la crisis económica de 1982, los brigadistas dejaron de recibir los fondos federales con que financiaban sus proyectos y los líderes de los brigadistas salieron de Chiapas. Tiempo después, miembros de la diócesis entraron en contacto con otra célula marxista. Se trataba de las Fuerzas de Liberación Nacional. Este grupo había entrado en la selva en 1972 queriendo implantar un foco guerrillero, pero fue desmembrado por el ejército. En noviembre de 1983, algunos sobrevivientes de aquella fallida aventura regresaron a la selva chiapaneca. Poco después llegó un joven universitario quien tomaría el nombre de Marcos. Entonces este pequeño grupo que estoy hablando de 6 compañeros que fueron los que fundan el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entran a la montaña, pero a la parte más profunda, a la selva, donde no hay comunidades indígenas ni hay nada, nomás hay animales y ahora guerrilleros, ¿no? Ese pequeño grupo se empieza a preparar, a aprender a vivir en la selva, a tratar de usar los recursos que la selva le brinda, a tratar de sobrevivir y aprender a sobrevivir con los recursos que otorga la selva, ¿no? La primera conexión con las comunidades se dio a través del grupo SLOP, formado por los catequistas más destacados y radicales para organizar la autodefensa ante el aumento de la represión ejercida por el gobierno del general Absalón Castellanos. Empezamos a hacer contacto, hay un acuerdo sobreentendido entre estos que están entrando de que van a aprender cuestiones militares a cambio pues de este apoyo, también mínimo pues para que nos llegaran los alimentos y las cosas que necesitábamos para sobrevivir todavía en la montaña. En este contexto, la incorporación a la guerrilla se dio lentamente y en secreto, pero una vez comprometidos numerosos catequistas y agentes pastorales, el movimiento creció. 1988 fue el año en que el ejército zapatista contó con mayor número de milicianos y bases de apoyo. El joven Marcos era el encargado de la preparación militar. Precisamente cuando a nivel mundial se está derrumbando el campo socialista y empieza a ver este proceso de ajuste de cuentas interno pues, en lo que es el movimiento por la lucha socialista en el mundo, pero en concreto en las comunidades indígenas, empieza un proceso muy acelerado de pauperización y al mismo tiempo un proceso de concientización muy rápido. En este clima, don Samuel, que había simpatizado con los guerrilleros, dio instrucciones de predicar en contra del levantamiento armado. A partir del 89, sí, cuando ya está muy fuerte el EZLN en las Cañadas, donde ya hay un grupo fuerte que está preparado militarmente para una insurrección, sí,
don Samuel y gente de la diócesis hacen un esfuerzo muy grande por separar a los indígenas del EZLN. Sabemos muy bien que ahí la Iglesia intentó parar el levantamiento armado y que no lo logró. Como resultado de las diferencias con la diócesis y también por desilusión, porque después de años de prepararse para la instrucción armada nada había pasado, muchos milicianos desertaron del EZLN. Se estima que el ejército zapatista perdió cerca del 40% de sus efectivos. La reforma al artículo 27 constitucional, que puso fin al reparto de la tierra, y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que abría la puerta a la entrada de productos agropecuarios, ofrecieron a la dirigencia zapatista nuevos argumentos para seguir proponiendo la vía armada. Según los zapatistas, con esas medidas el gobierno mexicano había condenado a permanecer en la miseria a los campesinos y a los indios del país. Durante el mes de agosto de 1992, Marcos efectuó una consulta entre las comunidades en relación a la vía armada. Es cuando votan la guerra. Se reúnen en las asambleas y empiezan a analizar qué va a pasar si hay guerra y qué va a pasar si no hay guerra. Y es cuando llegan a esta lógica de la que yo hablaba en enero del 94, esa lógica de muerte, que en realidad la opción no es de vida o muerte, sino la opción llega a plantearse como una muerte digna o una muerte indigna. Algunos indígenas siguieron creyendo en la lucha pacífica por sus derechos, pero otros vendieron sus vacas para comprar armas. El 22 de mayo de 1993 se produjo un enfrentamiento entre un grupo guerrillero y el ejército mexicano en la selva Lacandona. En una serie de notas y entrevistas publicadas en la prensa, se advertía sobre la existencia desde hacía 8 años de rebeldes armados en Chiapas. Ninguna autoridad reconoció la existencia de guerrilleros, pero de pronto el gobierno federal comenzó a aumentar los recursos económicos destinados a los municipios chiapanecos con presencia zapatista. Trabajando con su pueblo para hacer realidad las obras de beneficio colectivo, en reconocimiento a Lorenzo, que sabe servir a su pueblo. El 6 de agosto, protegido por un inusual dispositivo de seguridad, el presidente Salinas visitó la región para inaugurar un hospital en Guadalupe, Tepeyac. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de guerra, declaración de la selva Lacandona, hoy decimos basta. Al pueblo de México, hermanos mexicanos, somos producto de 500 años. Aquel amanecer del 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional salía de la clandestinidad. Ocupaba 4 cabeceras municipales y otras localidades. En la declaración de la selva Lacandona, demandaba la destitución del presidente Salinas, le declaraba la guerra al ejército y llamaba a la sociedad a unirse a su lucha. Los grupos violentos que están actuando en el estado de Chiapas presentan una mezcla de intereses y de personas, tanto nacionales como extranjeros. Algunos indígenas han sido reclutados, presionados por los jefes de estos grupos y también, sin duda, manipulados en torno a sus reclamos históricos que deben seguirse atendiendo. El gobierno llamó a los rebeldes a deponer las armas y procedió a combatirlos militarmente. Tras la sorpresa y el pasmo de los primeros momentos, la condena al levantamiento fue casi unánime. Leyendo el primer manifiesto de la selva Lacandona encontré un lenguaje inaceptable, un llamado al sacrificio y el martirologio y un reto al gobierno, al Estado, que no tenía manera de sustentarse. Pensé que se trataba de otro grupo desesperado, de maoísmo tardío o de comunismo embalsamado, de un castrismo histérico, y me desentendí.
Pero en los días siguientes, el rechazo a la guerra fue unificando a amplios sectores. Intelectuales y líderes de opinión alzaron sus voces contra la violencia y para pedir una solución política al conflicto. Se realizaron manifestaciones y marchas para demandar el cese del fuego. Se reconocía que detrás del levantamiento estaba la miseria ancestral de los indios de Chiapas, pero casi nadie justificaba el recurso de las armas por parte de ellos. En el ámbito internacional también se demandó la paz. Por eso se ha señalado con razón que deben distinguirse claramente dos situaciones. La agresión armada, el 6 de enero, el presidente Salinas de Gortari insistió en negarle legitimidad al levantamiento zapatista. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento. Para aquellos en condiciones de pobreza que han participado por engaño, presiones o aún por desesperación, que depongan su conducta violenta e ilegal, buscaremos un trato digno y aún consideraremos el perdón. Los zapatistas, por su parte, exigían un cese al fuego total, así como el reconocimiento del EZLN como fuerza beligerante. Empujados por el ejército mexicano, los zapatistas fueron abandonando las plazas que habían ocupado y se replegaron en la selva. A partir del 9 de enero, prácticamente no volvieron a disparar sus fusiles. Las cifras oficiales hablaban de 150 zapatistas, 19 soldados y 24 policías muertos. Pero los rebeldes aseguraron que las bajas del ejército eran mayores. El día 12, el presidente Salinas, en medio de presiones nacionales y de la opinión pública internacional que le preocupaba, se impone a quienes dentro de su partido le exigían el aniquilamiento de los rebeldes. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas. Los zapatistas saludan la decisión y ven en esto un primer paso para iniciar el diálogo con el gobierno. A partir de ese momento, el gobierno federal y el ejército zapatista empezaron a buscar una salida política al conflicto. Enviaré una iniciativa de ley para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas. Días después, en un documento titulado ¿De qué nos van a perdonar?, el subcomandante Marcos abandona la retórica de la vieja izquierda, pone el énfasis en el antiguo problema indígena y abre así un diálogo directo con la opinión pública. El diálogo es aceptado por muchos grupos, es rechazado por otros, es sujeto a las críticas más enconadas, es sujeto a las alabanzas, pero hay un interlocutor nuevo y ese interlocutor representa y sigue representando el punto de vista de comunidades rebeldes que no quieren desaparecer nada más, sino quieren transformarse en comunidades integradas a la nación. Con la irrupción violenta del México olvidado en Chiapas, el zapatismo colocó de golpe el problema indígena en el debate nacional y despertó las conciencias de muchos mexicanos. Por primera vez se acepta la existencia de un problema indígena en el orden nacional. Se había aceptado regionalmente o como tema retórico o como asunto de la buena voluntad de los gobiernos o como imploración a las potencias celestiales, pero no había habido un registro nacional efectivo de lo que significaba el problema indígena. El 20 de febrero de 1994, 19 delegados zapatistas, 4 mediadores, entre ellos el obispo Ruiz, y el comisionado gubernamental para la paz en Chiapas, Manuel Camacho, se reunieron en la Catedral de San Cristóbal para discutir las condiciones para alcanzar la paz. El diálogo se ha iniciado ya. Quedaron en silencio nuestras armas de fuego fuerte
y se abrió el camino para que la palabra volviera a reinar en el lugar donde nunca debió de irse, nuestro suelo. Los rebeldes presentaron un pliego en el que había demandas para mejorar las condiciones de vida de los indígenas chiapanecos y otras de carácter nacional que incluyeron elecciones libres y democráticas, revisión del Tratado de Libre Comercio y derogación de reformas sobre reparto y tenencia de la tierra. 10 días después, el gobierno aceptó cumplir las demandas de carácter local de los zapatistas. Llegar a un acuerdo sobre el 50% de los temas que nos han sido presentados. En cuanto a los temas de alcance nacional, su respuesta fue que no podían ser parte de esa negociación, sino de una en la que participaron el Congreso, los partidos y los ciudadanos. El ejército zapatista anunció que consultaría con sus bases la aprobación de tales propuestas. Para entonces, los zapatistas habían trasladado su lucha a los medios de comunicación. Las entrevistas concedidas por Marcos desde la selva, sus comunicados, cuentos y fábulas serían divulgados a la larga hasta por internet. La popularidad de Marcos y los zapatistas crecía a medida que los textos del subcomandante y la imagen de los indios rebeldes y embosados se difundían en un ámbito mundial. En San Cristóbal le pedían autógrafos a Marcos y hasta recibió cartas de amor. Y fuera del país, sobre todo en Europa, comenzaron a aparecer comités pro-zapatistas. En cuanto al zapatismo, yo creo que ahí está funcionando mucho la idea de que lo local puede ser parte de lo global. No hay nada más local que 4 municipios indígenas en la selva lacandona. Es ya el auge del localismo. Y sin embargo, esos seres tan intensamente locales han provocado un interés global. El asesinato del candidato presidencial Colosio enrareció el panorama político en vísperas de las elecciones. El 10 de junio, el EZLN rechazó las propuestas gubernamentales para la paz debido, según decían, a que el gobierno federal se negó a atender las demandas sobre democracia y autonomía de los pueblos indígenas. Pero en el fondo, su respuesta obedecía al nuevo clima político. A los zapatistas ya no les interesaba dialogar con un régimen que finalizaba en medio de una crisis política. 2 días después, convocaron a la realización de la Convención Nacional Democrática, que sería el primer gran intento del zapatismo por generar una movilización en el nivel nacional. Los zapatistas enviaron miles de invitaciones y levantaron un escenario en medio de la selva, al que bautizaron con el nombre de Aguascalientes, rememorando la ciudad donde se efectuó la Convención Revolucionaria de 1914. Ahí recibieron el 8 de agosto a unos 7,000 delegados, provenientes de todos los estados de la República, representantes de agrupaciones y corrientes políticas, además de cientos de periodistas y observadores internacionales. Luchen sin descanso, luchen y derroten al gobierno, luchen y derroten a la guerra, luchen y derrótenos. Nunca será tan dulce la derrota como si el tránsito pacífico a la democracia, la libertad y la justicia resulta vencedor. El apoyo al EZLN se hallaba en su mayor nivel. La convención fue exitosa como evento mediático, pero muy pobre en cuanto a resultados prácticos. El optimismo, las propuestas y argumentos fueron superados en gran parte por el grito de consignas estériles de grupos sectarios e intolerantes. Lo que es claro es que el sectarismo de cualquier signo, como se decía antes, está ya liquidado. Es un país que no admite como interlocutores a sectarios que para empezar excluyen a todos los demás y que quien los use como confidentes, amigos o aliados se aislará. Ahora vamos a conocer a este defensor de la justicia. Identificando al subcomandante Marcos. El 9 de febrero de 1995, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo desenmascaró al subcomandante Marcos. Anunció que detrás del pasamontañas se ocultaba Rafael Sebastián Guillén Vicente, filósofo y exprofesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Según las fuentes, nació el 19 de junio de 1957 en el seno de una familia de clase media afincada en Tampico, Tamaulipas. Estudió la secundaria y la preparatoria en colegios jesuitas y después pasó a la UNAM, donde estudió filosofía. Allí estudió marxismo, se distinguió por su capacidad y sentido del humor. Durante 4 años impartió clases de diseño gráfico. En febrero de 1984 renunció a la docencia y a su identidad. Esta noche el ejército mexicano tomó posiciones en la Ráinzar, en Rancho Nuevo y en Simojovel. Al mismo tiempo, se emprendió una acción militar contra los rebeldes. Una vez más, hubo movilizaciones de protesta. El 13 de enero, el gobierno detuvo la incursión armada y llamó al EZLN a negociar una salida pacífica al conflicto. Y de hecho logramos el objetivo que se tenía, porque después de esa acción, el EZLN fue anuente a tomar el diálogo. Como también hemos presentado documentos. El EZLN respondió al llamado presidencial y el 22 de abril de 1995 dieron inicio a los diálogos de paz en San Andrés La Ráinzar. En febrero de 1996, el gobierno y los rebeldes firmaron los primeros acuerdos sobre los derechos y cultura indígenas en San Andrés, que incluían la autonomía para los pueblos indios. Como muchos sectores de opinión, el presidente Zedillo consideró que la autonomía de las comunidades indígenas vulneraba el orden federal y republicano. Por ello, no envió al Congreso la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA, Comisión de Concordia y Pacificación. El problema fuerte, ¿sí?, es que no había una posición unánime en el gobierno, ¿sí? Había gente del gobierno estatal saboteando las negociaciones, pero creo que en el propio gobierno federal había conflictos muy fuertes y que por eso esa negociación se vino a pique. Para entonces, la vida comunitaria se hallaba sumamente deteriorada a causa de los enfrentamientos entre indígenas zapatistas e indígenas no zapatistas, por la violencia desatada por varios grupos paramilitares financiados por poderes locales y también por la militarización de la zona del conflicto, donde permanecían 40,000 soldados. Son hombres solteros, jóvenes, ¿sí?, que empiezan a veces a asediar a las muchachas del pueblo, ¿sí?, o bien, para evitar eso, gente de arriba, ¿sí?, empieza a llevar prostitutas a las comunidades. Este clima de tensión y violencia provocó miles de desplazados zapatistas y no zapatistas y alcanzó su momento más atroz en la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Los indígenas chiapanecos siguen enfrentando condiciones difíciles de subsistencia, pero no están postrados. Rompieron paulatinamente con el control corporativo del PRI. Las mujeres participan poco a poco, pero cada vez más, en la vida pública de las comunidades. Los indígenas de la selva llevan décadas viviendo en comunidades plurilingües, en las que choles, tzotziles, celtales y tojolobales viven juntos, trabajan juntos y participan en las mismas asambleas. Durante los últimos años del régimen zedillista, el EZLN permaneció arrinconado en la selva, rodeado por el ejército mexicano, que mantuvo sus posiciones de avanzada. Después de 70 años ininterrumpidos de estar en el poder, el PRI perdió la presidencia a manos de Vicente Fox y de la Alianza por el Cambio, en unas elecciones democráticas sin precedente en la historia reciente de México. Durante su campaña, Fox prometió una rápida solución al complejo problema de Chiapas. El mismo día que tomó el poder, el presidente cumplió su palabra y ordenó que las tropas se retiraran de algunos puntos en la selva lacandona y los altos de Chiapas. El propósito de esta acción, indicó un comunicado oficial, era reiterar la disposición del gobierno federal a reunirse con el EZLN para reanudar las negociaciones de paz lo antes posible.
El 1 de diciembre se ordenó el repliegue de tropas del ejército mexicano en la zona del conflicto y se levantaron campamentos y retenes carreteros en varios puntos del estado. Al día siguiente, Marcos convocó a una conferencia de prensa en la que criticó a la administración anterior y a algunas de las metas de la administración actual, pero al mismo tiempo admitió la posibilidad de un diálogo entre el gobierno federal y los zapatistas. Que ha decidido enviar una delegación del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, a la Ciudad de México, con el fin de encabezar esta movilización para dirigirse al Honorable Congreso de la Unión y para argumentar frente a los legisladores las bondades de la llamada propuesta de iniciativa de ley indígena de la COCOPA. Con esa noticia, Marcos colocó de nuevo al zapatismo en el centro del debate nacional y dio otra muestra más de su habilidad para utilizar los medios. El 5 de diciembre, el presidente Fox envió la propuesta de ley sobre derechos y cultura indígenas al Congreso como un gesto más de su disposición a dialogar con los zapatistas. 3 días más tarde, Pablo Salazar, que había ganado las elecciones estatales como candidato de una coalición de partidos de oposición, rindió protesta como gobernador de Chiapas. En torno al conflicto armado declaró: no pondría plazos, pero hay una expectativa de paz. El 30 de diciembre, el gobernador Salazar liberó a los primeros 17 presos zapatistas de un total de 103 que podrían obtener su libertad próximamente en el estado. Al día siguiente, el ejército mexicano abandonó el campamento militar que tenía en la comunidad de Holnachoc, municipio de San Andrés Larrainza. El retiro se produjo en medio de una fuerte tensión debido a que los simpatizantes zapatistas encararon a los soldados. Lo que queremos nosotros, pues, que retiren inmediatamente. Ya no queremos que vienen otros soldados, porque eso es lo que no queremos. Porque la comunidad de acá y los soldados, hay algunas muchachas que violan y ya tienen sus hijos y así pues. El 10 de enero de 2001, el ejército desalojó la base militar de Cuxulja, otro de los lugares señalados por los zapatistas, ante la presencia de embajadores y cónsules extranjeros invitados por el gobierno federal. El día 20, el presidente Fox anunció que no habría más retiros de tropas hasta que el EZLN diera señales claras de que estaba dispuesto a dialogar con el gobierno. El escenario nacional estaba preparado para romper el estancamiento en que se encontraban las negociaciones desde hacía 4 años. Esto ha llevado 7 años hasta ahora, pero creo que el resultado, con todos los problemas que ha habido con Acteal, con las situaciones más dramáticas en medio, es positivo en la medida en que nos ha agregado un conocimiento, nos ha agregado un vocabulario y nos ha agregado un tema permanente de discusión que mantiene vivo ese sector de la sociedad interesado en los marginales, en los indígenas y en el drama de la pobreza y la miseria. Si ahora se puede ver con optimismo el camino de la paz en Chiapas, también ha sido posible por un grupo de legisladores y legisladoras que ahora están frente mío, que han sabido abrir el espacio, el oído y el corazón a una palabra que es legítima y justa. El señor Vicente Fox está respondiendo ya a una de las preguntas que nuestros pueblos le hacían a través de nosotros. Él es el comandante supremo del Ejército Federal y este responde a sus órdenes, sea para bien o sea para mal. En este caso, sus órdenes han sido señal de paz y eso nosotros, los comandantes y las comandantas del EZLN, también daremos órdenes de paz a nuestras fuerzas. De esta forma dejamos clara
nuestra disposición al diálogo.